El recuerdo del gozo ya no es gozo, mientras que el recuerdo del dolor todavía es dolor. Parece que sin buscarlo tenemos hoy un pleno que trata sobre derechos fundamentales que repercuten en nuestra vida. El derecho a expresarse, de la ley Mordaza, el derecho a una vida digna, como el bono social, y finalmente el derecho a una muerte digna, que nos ocupa ahora. Es curioso que al final de nuestros días tengamos que perder todos nuestros derechos, los que nos asisten, dejándolos en manos de otros, familiares o personal sanitario. ¿Por qué dejamos que esto ocurra? En el año 2014 se presentó una proposición de ley en el Parlamento Vasco sobre derechos y dignidad de las personas en el proceso final de su vida, muerte digna. La lentitud con la que funciona la burocracia en nuestros gobiernos repercute en la falta de derechos de los ciudadanos, en este caso, de manera muy importante. Las alegaciones a esta ley finalizaron el pasado mes y dependerá de los partidos no solo la aprobación de ella, sino la dilación del proceso. La justicia, cuando es lenta, deja de serlo. La capacidad legislativa de nuestras instituciones tiene que estar a la altura de lo que exigen nuestras sociedades y cuando legislan, sobre todo derechos, han de ser más rápidos. Si hago mención a esta ley es para que nadie se lleve a engaño cuando presentamos esta proposición. Sabemos de su existencia. Aún así, consideramos que es del todo necesario llevar adelante un observatorio vasco del derecho a una muerte digna, que recoja datos, que compruebe medidas y satisfacción, sobre todo, de los pacientes tratados, que impulse el testamento vital, que forme de manera continua a los profesionales especializados y que recabe datos. Eso es lo que más nos importa. Y con ello, continuar en la mejora de los derechos, porque consideramos que el derecho a una vida digna también pasa por el derecho a una muerte digna. La lucha por preservar la vida no puede estar por encima del ser humano enfermo. Cuando la enfermedad no tiene solución y la muerte es inevitable, el papel de la medicina debe de ser asistir en la muerte, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento para procurar el mayor confort posible. Por eso se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y por eso se está intentando en Euskadi. Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación de grave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable sigue en entredicho. Así, el Código Penal, en su artículo 143, considera punibles los actos de ayuda a la muerte, sin cuya concurrencia esta no sería posible, desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, se prohíbe la eutanasia, que es una forma directa y necesaria que produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente, a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable. Y la pregunta fundamental es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir. Si una sociedad respetuosa con los derechos humanos debe respetar también esa última parcela de la libertad individual. Si en nuestra última etapa de la vida debemos dejar de ser dueños de ella para que otros decidan. Los parlamentos autonómicos pueden regular y desarrollar cuestiones como el derecho a una información completa sobre la enfermedad y los tratamientos disponibles, a morir sin dolor, los límites de las terapias médicas y la asistencia a pacientes y familiares. Incluso cuestiones como la posibilidad de recibir asistencia espiritual, de disponer de una habitación en exclusiva o de firmar un testamento vital. Pero cuando hablamos de muerte digna tenemos que referirnos a los miedos que de ello se derivan. El miedo a la muerte y el miedo al dolor. El miedo a la muerte es difícil de explicar y, sobre todo, es difícil de intervenir en él para dar soluciones rápidas. En el tema del dolor, del miedo al dolor, tenemos muchas cosas que hacer. El dolor es paradójicamente incómodo, pero imprescindible. Es un mecanismo de respuesta de nuestro cuerpo para alertarnos de que algo no va bien. El dolor es molesto. Lamentablemente, en algunas ocasiones el dolor se vuelve crónico e incluso para algunos pacientes el problema va más allá, siendo el miedo a sufrir o a sentir ese dolor lo que es verdaderamente incapacitante. El miedo al dolor puede convertirse en un sentimiento invalidante, el cual puede llegar acompañado de otros síntomas como la ansiedad, la sudoración excesiva, alteraciones del sueño, malestar en general, que para superar debe ser necesario contar con ayuda psicológica. El abordaje del dolor es muy complicado. El dolor puede adoptar diferentes formas y el que nos compete ahora es el dolor crónico y el dolor agudo, cuya clave pasa por un tratamiento individualizado, ya que, como todos sabemos, el umbral del dolor
es diferente en cada paciente. De hecho, algunos estudios científicos han apuntado que la percepción del dolor varía notablemente entre aquellas personas que viven en un entorno feliz y aquellas personas más solitarias o con cierta predisposición a la depresión. Pero lo que es indudable es que la relación entre el dolor y la calidad de vida es incuestionable. De manera que las personas que padecen dolores perciben peor su propio estado de salud, tanto en el plano físico como emocional. De hecho, las emociones también juegan su papel. Incluso en un dolor tan común como el de cabeza, que seguro que todos en esta sala hemos tenido alguna vez, es importante a la hora de abordar ese dolor tener en cuenta si se han producido episodios de ansiedad, depresión, estrés e incluso otros factores como el consumo de tabaco, alcohol y incluso la satisfacción personal y laboral influyen. Estoy segura de que en esta sala casi todos y todas conocemos de cerca o de lejos a alguien que ha sufrido un proceso cercano a la muerte y ha tenido que utilizar cuidados paliativos. Pensemos en ellos o en ellas cuando vayamos a votar esta propuesta. A continuación voy a leerles la propuesta que hemos transaccionado con el grupo EH Bildu y que espero que acepten positivamente. Las Juntas Generales de Guipúzcoa ven con buenos ojos la ponencia que se está en marcha en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco para reflexionar sobre la proposición de ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, presentada en dicha Cámara, e instan al Parlamento Vasco a que tal propuesta de resolución sea aprobada con las modificaciones que sean necesarias antes de que finalice la legislatura, para que la ciudadanía de la CAP tenga garantizado el derecho a una muerte digna. 2. Las Juntas Generales de Vizcaya reivindican la necesidad de un observatorio vasco del derecho a una muerte digna, que, basado en criterios de calidad y factores de evaluación, supervise el cumplimiento de las medidas incluidas en la legislación estatal y autonómica, cuyos trabajos arrojen datos que permitan conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos y la efectividad real de los derechos. Las Juntas Generales, 3, instan al Congreso de Madrid a llevar a cabo modificaciones necesarias en el artículo 143 del Código Penal, de forma que quede exento de pena quien mediante actos necesarios o de cooperación facilite o active la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de padecimientos permanentes e insoportables a consecuencia de una enfermedad grave. Y nada más, pedirles que nos apoyen. Gracias. Bueno, me alegro que este tema casi nos haya llevado a todos a hablar desde un mismo punto de vista. Se pueden dar muchas razones para hablar de la muerte digna, se puede hablar de razones filosóficas, psicológicas, médicas, sociales e incluso religiosas. Creo que, respondiendo un poco al compañero del PNV, Lander Ugartemendía, entendemos muy bien el tema de la propuesta de ley que se presentó, se ha hablado aquí, creo que han hablado pues, en EH Bildu, socialistas vascos e incluso usted mismo, y entendemos muy bien el tema de la ley, pero como bien ha comentado, esto comenzó hace más de un año. Y en un año se han querido dar muchos pasos y, sin embargo, no tenemos nada concreto. La idea que proponemos nosotros y que ya sabíamos que se había intentado proponer anteriormente en esta Cámara, si lo hacemos es porque consideramos que hay que proponer y hacer algo, ponerlo en marcha. La aprobación de esta ley aún está en trámite. No sabemos cuánto va a dilatarse las resoluciones, las enmiendas y todas estas cosas. Por eso solicitamos la creación de un observatorio. Y respondiendo un poco al señor Andueza, es la misma razón por la que no la retiramos, porque consideramos que es importante que se tomen iniciativas inmediatas. Creemos que es una cosa muy importante como para seguir dilatándolo en el tiempo. Por esa misma razón es por la que en nuestra transaccional hemos solicitado como primera medida que se solicite una rápida tramitación de esta ley, porque consideramos indispensable
que esto repercute en todos los ciudadanos y en todos nuestros derechos. Hablar de una muerte digna creo que está claro en esta sala, que todo el mundo tiene una visión bastante, aunque sea subjetiva, bastante, como ha dicho el señor Cano, sentimental y que adolece de muchas otras cosas, y creo que es un pequeño paso que podríamos dar. Gracias.